Hay una pregunta que se me ha hecho si es que iba a dar el mismo sermón o era otro tipo de sermón. ¿Os acordáis cuando hablamos del Israel literal y del Israel espiritual? Y en ese momento había muchos aspectos históricos y proféticos que intentamos aclarar para ver por qué el Israel literal desapareció y lo sustituyó el Israel espiritual. Y una de las preguntas que se me hicieron también es, a ver, el pacto, ¿cómo entiendes el pacto? Y además la estrategia que sigue que sigue Dios, ¿por qué le da al pueblo de Israel literal una zona de trabajo, un lugar? A ver si sabré hacer funcionar esto. Sí. Bien. Se me preguntó por qué esta zona. Y en un momento que pudimos, a un pequeño grupo, expliqué cuál era la intención que tenía Dios, dar la palabra, el pacto al pueblo de Israel. Aquí tenemos el Líbano, en toda la zona. A ver si me pongo al otro lado que lo pueda ver mejor. Justamente. Esta es la zona de Israel, lo que era el Israel literal. Fijaros lo cerca que está de Turquía, lo cerca que está de Asia, lo cerca que está de África y sobre todo lo cerca que está de Europa. A partir de aquí entendemos que le da un pacto al pueblo de Israel literal que desde esta zona se pongan en contacto con todo lo que era el mundo conocido. Grecia había conquistado todo esto. Babilonia había conquistado todo esto. Y los medopersas eran propietarios de todo esto. Ahora quien mandaba con más extensión aún era el pueblo romano. Pero, ¿qué ocurría en esta zona de aquí? Tenemos Israel, en esta parte de aquí, Nicosia, Siria, Taurus, Turquía, Grecia, Irán, todos esos pueblos que están con los nombres modernos, no con los nombres antiguos, era lo que después se le dio la ruta de la seda. Y todos los comerciantes del mundo conquistaban los productos de India, de China, etcétera, con el Medio Oriente, con Europa y con África. Con lo cual, el pueblo de Israel tenía la obligación, la posibilidad, la ocasión de poder hablar con todos estos comerciantes y hablarles de qué. ¿Qué dice el primer mensaje angélico en Apocalipsis? Que el ángel salió para predicar el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? El amor a Cristo. No hay más. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y este mensaje, desde Israel, se tenía que ir comunicando a los diferentes comerciantes para que cuando fueran aquí lo dijeran, cuando fueran para allí igual, cuando fueran para aquí también. ¿Qué anunciaban? ¿Qué es lo que tenían que anunciar? Tenían que anunciar el Mesías. Tenían que anunciar la venida de Cristo. Y a partir de aquí no entraremos más en el Israel literal, porque lo que nos interesa es saber qué es el Israel espiritual. Y entonces yo me hago la pregunta, o os hago la pregunta, ¿somos nosotros el Israel espiritual? Cada uno conteste en su mente si realmente estamos en el pacto que hizo Dios al
pueblo de Israel, que ahora voy a decir una tontería, que como el pueblo literal no cumplió, Dios lo cambió. ¿Es así? ¿Cambia Dios? ¿Modifica Dios? ¿Cambia su actitud o su pensamiento? Que no. Entonces, si unos fallan, tiene que pasarlos a otros. Yo considero que nosotros tenemos en estos momentos, y si lo pudiéramos ver en un mapa más grande, y veríamos que tenemos hermanos más arriba de aquí, más allá de aquí, más abajo de aquí, y pasando ya del Atlántico hacia el Pacífico. ¿Cuántas iglesias conocemos o con quién tenemos contacto muchas veces? Yo he dicho muchas veces que me considero un privilegiado, porque podríamos pasar un montón de diapositivas de los congresos de Viena, Congreso Mundial de Jóvenes en Viena y el Congreso Mundial de Jóvenes en Zúrich, donde nos encontramos muchachos, jóvenes de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Con lo cual, estás encontrándote con personas que piensan como tú, que son de muy diferentes colores, de muchas formas distintas de pensar y con unas culturas bastante distintas de las nuestras. Y la otra pregunta que se me hizo, para intentar un poco qué pasaba con el Israel literal, lo vemos en el texto de Hechos, cuando, fijaros que en ese texto hay unas circunstancias muy especiales. Hechos 18, los versículos 3, 4, 5 y 6. Lo voy a leer. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Qué curioso, ¿verdad? Que Moisés sube a encontrarse con Dios. Como aquel que está de excursión y dice, voy a ver qué hace Dios por ahí arriba. No fue así. Subió a encontrarse por Dios, ¿por qué? Porque Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y sigue el texto. Ahora pues, esos pues que hay en la palabra de Dios, que son los que aseveran realmente una función específica que Dios quiere que sepamos. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pacto es ser sacerdote, gente santa. ¿Qué implica esto? Porque si no entendemos esto, no entenderemos el pacto. El pacto implica que como sacerdote has de predicar. Como gente santa has de cumplir. Y eso es lo que no hizo nunca el pueblo de Israel, salvo pequeños grupos o personas. Con lo cual, si ellos no cumplieron con esa parte y no cumplieron con el pacto, evidentemente aquí había que hacer un cambio. Yo del Israel literal solo os voy a leer un texto. Y ya no hablamos más del literal. Lo encontramos en el libro de Mateo. En Mateo, en el capítulo 21 y versículo 43. Fijaos lo que dije, porque es muy duro. Es una frase corta, pero es muy dura. Por tanto os digo que el reino de Dios
Está hablando con los judíos. Está hablando en el templo. Fijaros que estamos al final del libro de Mateo, cuando ya está terminando su ministerio. Y por tanto a los judíos, a los del Sanedrín, a los fariseos, a los sacerdotes que tenía delante, les dice: por tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué más dice el texto? Será quitado, será cortado, será eliminado. ¿Y por qué? Será quitado de vosotros y será dado a gente, a otra gente, a otros que cumplan con mi pacto. Por tanto, vosotros quedáis desterrados, sois borrados como pueblo de Dios para que otros produzcan fruto de mi palabra. ¿Quién está dando fruto de la palabra en estos momentos? Los cristianos. Porque como veremos en los otros textos, ser Israel espiritual es tener a Cristo en el corazón. Por lo tanto, si Él dice en el texto, y lo dice clarísimo, que el reino de Dios será quitado, quiere decir que hay un solo reino para Dios. No hay varios reinos, no hay varias posibilidades, no hay cosas intermedias. El reino de Dios será quitado por ello. Entonces, ¿este reino qué dimensión tiene? Pensemos, o qué raza tiene, o qué cultura tiene. Antes he mencionado que he sido privilegiado, me considero muy privilegiado en muchas cosas de la vida, y participando en congresos mundiales de jóvenes en Zúrich, en Viena, tienes todo tipo de razas, todo tipo de culturas, todos con un mismo pensamiento. Lástima no poder poner las diapositivas, porque no he pensado en ello tampoco, la semana me ha dado tiempo. Pero me habríais visto a mí vestido de tuno, de esos tunos de las universidades, con mis cintas, y salí saltando y tocando la pandereta en medio del escenario, y estaba bailando y estaba pensando: Juan, ¿qué estás haciendo, el payaso? Pero la gente estaba vibrando, éramos miles. Y conmigo me acompañaba alguien que ha predicado y vendrá pronto a predicar, Francisco Chia, que iba vestido de torero. Imaginaros el ambiente juvenil que teníamos nosotros allá. Pues entonces, la raza, la distinción, la cultura, la que Dios da en su palabra, es toda la humanidad. Nadie se escapa de esto. Hay una frase que me gustaría que quedara clara, que el verdadero Israel espiritual es el que se define porque tiene relación con Cristo. A partir de aquí, lo que vamos a ir viendo es ratificar la misma idea. Y vamos a ver 11 puntos. 11 puntos en los que primero me hemos dicho que hay un solo reinado, solo rey, un solo reino. Vamos a ver. Este texto lo toqué en el anterior sermón, que está en Juan, el capítulo 10 y el versículo 16. Vamos a ver si lo podemos ver. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Y cómo termina? Fijaros cómo termina, porque la frase es, como algunas veces digo, es una frase notarial, una frase de juez. Y habrá un rebaño y un pastor. No varios rebaños, no que se mezclan unos con otros. No varios pastores que uno se encarga de unos y otros de otros. Un solo pastor y un solo rebaño. Vamos a ver un segundo punto. Sobre el verdadero Israel. Sobre el verdadero Israel encontramos un texto en Romanos 2. Y en Romanos 2 lee: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío ¿quién? El que lo es interiormente. Y la circuncisión es del corazón, por los sentimientos, por el conocimiento. Y es del corazón tanto en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién viene esta alabanza? Viene de Dios. Fijaros de qué forma aquí el Israel tiene una condición muy especial que tiene una relación directa con Dios. Dios tiene tan solo un verdadero Israel, que se define por su relación con Cristo y no con su relación con el Israel literal. Esa diferenciación la vemos otra vez en Romanos 9. Vamos a ver Romanos 9, versículos del 6 al 8. Fijaros cómo empieza el apóstol Pablo, tiene una forma de empezar la frase que llama mucho la atención. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Cómo puede fallar la palabra de Dios? La palabra de Dios no puede fallar de ninguna manera. Dice, no que haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, curioso, dice, no todos son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham sois todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no los que son hijos, según la carne. Y va mencionando, fijaros que va tocando siempre los dos aspectos, la carne y el espíritu, el corazón. No los que están según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. Y la promesa viene evidentemente, aquí lo aclara muy bien el apóstol Pablo, esta promesa viene de Isaac. Vamos a Gálatas, vamos avanzando un poco, porque el reloj veo que no me sigue. Gálatas, el capítulo 3, y vamos a ver el versículo 16 y luego algo del 26 y del 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente no dice a las simientes. Entendamos esto que es importante. Este punto es muy importante. No a las simientes como si fueran muchas, sino a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. ¿Qué simiente? Leedlo. Hoy quiero oír, la cual es Cristo. Esa es la simiente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no soy judío ni griego. ¿Por qué dice judío y griego? ¿Qué pensáis? El Israel literal y el espiritual. ¿Los judíos dónde estaban? En Israel. Y los judíos, los griegos, en Europa. Y hace esa división. Ya no hay judío ni griego, ya no hay que ser de una forma, no hay que vivir en una región, no hay que tener una raza especial. No hay judío ni griego. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham sois, y sigue más, y herederos según la promesa. Son textos, de verdad, hermanos, con dificultades y problemas he ido montando el sermón, pero a medida que van contando esos textos, porque todos están en Efesios, en Colosenses, en Gálatas, en esos 3-4 libros encuentras un material inmenso en el que te muestra que tú realmente eres Israel espiritual. Si sigues a Cristo, evidentemente. Vamos a un tercer punto. Un tercer punto que sería el cuerpo de Cristo. Porque también decimos, a ver, ¿cuántos cuerpos habrán? Habrá un solo cuerpo
Y cuando hablamos de cuerpo, nos viene a la mente un montón de ideas. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Estos textos los hemos ido hablando. Aquí, en el tema, antes decía que los libros de Efesios, Colosenses, está todo. Vamos a Colosenses. Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 18 y 24. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Ya encontramos otras dos palabras, que es la Iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahora me gozo entre los que, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque, ¿cómo termina el texto? Por su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, cuando nosotros encontramos esa relación directa entre lo que es el cuerpo y lo que es realmente Cristo, entiendes que tú llegas a formar parte de ese cuerpo. Y que cuando tú formas parte de ese cuerpo es cuando tú estás en relación con Cristo y por tanto pasas a formar parte del Israel espiritual. En el libro de Efesios encontramos muchos textos, hay 6 versículos que desgranan esa concreción del verdadero Israel espiritual, que solo hay un cuerpo que es Cristo. Vamos a verlo. En Efesios vamos a ver varias cosas importantes. Efesios 2, os estáis con las Biblias, Efesios 2, de los versículos 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, fijaros cómo está hablando a los judíos, le está diciendo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ha habido un cambio en los judíos que aceptaron a Cristo. Vamos a ver el versículo 16, dice, y mediante la cruz, salto algunos textos, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos. Curioso esta idea. Porque, ¿qué es lo que hace en realidad cuando los judíos aceptaban a Cristo? Unía el pueblo judío con el pueblo cristiano. Esta unión de los pueblos, dice, ¿en qué la unía? En un solo cuerpo, que ya lo tenéis en pantalla, en un solo cuerpo. Y es curioso como dice, matando en ella las enemistades. Ya no hay enemistades entre unos y otros. Vamos al versículo 18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. No es que estamos entrando con una cierta profundidad en la idea del pueblo de Israel o el pueblo judío. Vamos otra vez a Efesios, esta vez el capítulo 3, el versículo 6. Este es un texto también bastante concluyente, que los gentiles son coherederos. Los gentiles que antes estaban rehusados por el pueblo de Israel literal, ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio que antes, por falta de tiempo, no vamos a hablar, pero del triple mensaje angélico que alguna vez hemos hablado, que nos da esta. Vamos a un cuarto punto. Una sola ciudad. ¿Qué dice de la sola ciudad? Que se compone de 2 dispensaciones. Eso mucho la atención.
los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. ¿Os lo creéis? Lo vamos a ver, como está escrito. Vamos a Apocalipsis 21. Y vamos a ver estas dos dispensaciones, si están o no están unidas. Porque ese texto para mí es importantísimo. Dice el apóstol, cuando ve esa imagen maravillosa de la ciudad, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Están en la ciudad, representando las 12 tribus de Israel. Pero el texto dice mucho más. Mirad el fundamento, mirad los cimientos. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esa es la ciudad. ¿Qué otra ciudad puede haber? ¿Quién puede inventarse otra ciudad? Puede inventarse lo que quieran, pero la base de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles están perfectamente marcados en lo que es la sola ciudad. Y para quien quiera ampliar más, yo os aconsejaría que vierais Hebreos 11. Os leéis Hebreos 11 entero, porque no nos da tiempo, y ahí encontraréis una cantidad de detalles impresionantes sobre esta sola ciudad. Que es una sola ciudad para dos pueblos distintos. ¿Qué os parece? ¿Pueden haber dos pueblos distintos? ¿Puede haber cristianos y budistas? No cuadra, no tiene sentido. Con lo cual, esa ciudad es para los que siguen a Cristo. Una sola mujer. Punto quinto. Una sola mujer. Y vemos en etapas de la Iglesia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y por eso dice en Apocalipsis capítulo 12, que la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y las 12 estrellas sobre la cabeza, es esa mujer que es la Iglesia de Cristo, la mujer. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 16, escribe la pluma de la hermana White, dice: así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la Iglesia evangélica. ¿Veis la diferencia? Cómo une los dos pueblos. A unos les da una responsabilidad y les da, como hemos visto antes, una gran región. Y esa región se ha hecho pequeña. Esa región es mucho más grande. Estamos alcanzando Norteamérica, Canadá, Sudamérica, Centroamérica. Estamos abarcando todo el mundo. Y entonces esta mujer es la que realmente está, dice, tiene la luna a los pies y está vestida de sol. Agrupa y coge todo el mundo conocido. Punto 6. Vamos avanzando. El árbol del olivo. Aquí sí que puedo deciros que solamente con este tema podemos dedicar un sermón porque es precioso. Es precioso, perdón. Ven el significado que se le da al olivo. Y a muchos a lo mejor no lo sabéis o no lo conocéis. La madera es olivo. Nos costó muchísimo encontrar esta madera. Muchísimo. Esto es chapa de olivo. Y quisimos, con Osman, que nos ayudó a construir un poco aquí, darle un significado. ¿Cómo hacemos el púlpito? Lo hacemos así, lo hacemos de metacrilato, lo hacemos así. Y decíamos, yo pensé, yo pondría un olivo, un tronco de olivo. ¿Qué se puede hacer? Se coge un tronco de olivo, se le deja la plataforma para poder leer, pero claro,
tronco de olivo pesa mucho, entonces no nos permite poder trasladar esto y hacer cosas maravillosas que a veces se hacen aquí. Pero ves, esto es madera de olivo, porque queremos, al menos ese árbol, haya una pequeña representación aquí. Y el libro de olivo, claro, otro consejo para que leáis esta tarde. Romanos 11. Romanos 11 os habla de todos los detalles del olivo. Pero yo quisiera solamente nombrar 2 o 3 detalles. Habla de los injertados, de los reinjertados. Habla de los naturales. Habla de los podados. Ahí entra todo el mundo. De ese árbol se podan y se echan. De ese árbol hay quien la rama muere y se va. Y luego vuelve y quiere ser reinjertado otra vez. Eso lo hemos vivido en la Iglesia. Personas que están atentas a la palabra, se olvidan de la palabra y vuelven a la palabra. Y en el libro, en el capítulo 11 de Romanos, nos explica perfectamente ese solo árbol, un solo árbol, el olivo. Vamos al punto 7. Habrá una sola mesa de banquete. No habrá un banquete para unos y un banquete para otros. Habrá una sola mesa de banquete. En el reino donde se sentarán todos los reconocidos, tanto judíos como gentiles. Mirad lo que dice Lucas 22. Lucas 22:30 nos dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Habéis visto cuántas cosas se digan? Que vamos diciendo y se van repitiendo o cumpliendo en este versículo. Pero hay otro versículo. Hay muchos más. He cogido algunos solos, evidentemente. Mateo 8:11. Es Cristo mismo que lo está diciendo y realmente llama mucho la atención porque dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, podemos considerar que Jerusalén, tal como lo hemos visto en el mapa, si vienen del oriente y del occidente, que salen muy lejos de las fronteras, de esas fronteras de Israel. Aquí se está diciendo que a la mesa se sentará mucha gente de lugares muy distintos. Templo, 8º punto. Un templo. Si pensamos en el templo y pensamos en el reino de Dios, y pensamos en el reino de Dios, nos imaginamos que será algo extraordinario. Vamos a ver qué dice la palabra. Un comentarista que me cautivó, de un teólogo que dijo, y lo tomé tal cual, Dios tiene tan solo un templo espiritual, que se compone de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. Las piedras del templo son gentiles y judíos, y Cristo es la piedra angular. Es muy buena esta definición que hace este teólogo. Pero vamos a verlo en Efesios. Vamos al libro de Efesios, del capítulo 2, versículos 19 y 20. Que es un texto realmente para reflexionar. Y que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La definición que hacía este teólogo
queda centrada precisamente aquí. Y en Apocalipsis 21:2 hay una definición que ya nos aclara cómo será el templo. Y nos dice, en ella, dice el apóstol Juan, no vi templo. Cuando ve la ciudad y ve las 12 puertas y los 12 fundamentos y tal, mira dentro de la ciudad y no había templo. Y no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Qué maravilla, ¿no? No tener que venir a la calle San Pablo 86. ¿No os parece? Estar en la ciudad y encontrarte con Dios y estás con Él. ¿Qué más templo? Punto 9. Vamos avanzando, porque el reloj también corre. Cuando pienso en la imagen de Cristo entrando en el cielo con los rescatados, el gozo, la grandiosidad, el hecho de que vosotros sabemos que cuando viene Cristo por segunda vez, ¿qué hace? Baja con todos los ángeles. Todos han estado trabajando. Todos quieren gozar ese encuentro con los santos. ¿Quién queda en el cielo? Dios, los 4 seres, los 24 ancianos, poquitos. ¿Qué momento? ¿Qué pasa en ese momento? Porque eso es algo que llama la atención, porque saldrá la palabra. Nos habla de templo, nos ha hablado de varias cosas. ¿Qué palabra estoy buscando ahora decir? ¿Cómo será el canto? ¿Qué canto habrá? Porque ese encuentro maravilloso estará acompañado de un canto. Y en ese canto, ¿qué melodía será? ¿Qué tipo de himno? ¿Lo conocemos? Vamos a ver, una pregunta. ¿Quién quiere participar de ese canto cuando entremos en la gloria celestial? ¿Quién quiere participar? Amén. Amén. Porque es el cántico de Moisés y del Cordero. Un solo canto. Fijaros que estamos hablando siempre una sola iglesia, un solo ser, un solo templo, un solo canto. El canto de Moisés y del Cordero, que es el mismo, un solo templo. Dice Apocalipsis 15, el 3 y el 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento trascendental! Yo cuando leía los textos y los intentaba ir colocando un poco en orden, pues la verdad es que la piel de gallina se ponía y la emoción también entraba. Vamos al punto 10. Un solo padre. ¿Cuántos padres tenemos ahora? Buda, Confucio, Mahoma, ¿cuántos más? Ya no digamos el papado, que se llama padre. Cuando usamos solo el nombre padre, me viene al pensamiento el texto del libro de Judas, el último texto del libro de Judas. Es un texto que a mí siempre me ha llamado la atención, me ha gustado. Además es un libro que tiene mucho contenido. Todo el libro es una página, pero tiene mucho contenido. Y dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por
todos los siglos. Amén. Un solo Padre. Y terminamos con un solo pectoral, con un solo sumo sacerdote. Y es curioso porque aquí no he podido encontrar el texto que hiciera paralelismo con el tema de Aarón. Aarón, el sumo sacerdote, tenía el efod, las 12 piedras. Y en estas 12 piedras iban los nombres de cada uno de los patriarcas, de los 12 patriarcas. Vamos a verlo en Éxodo. Éxodo, el capítulo 28 y el versículo 21. Las piedras serán 12, como los nombres de los hijos de Israel, grabadas como los sellos, cada uno con su nombre, conforme a las 12 tribus. La unión de las 12 tribus con los 12 apóstoles, fijaros que se va cerrando totalmente. Aarón era pues un timo de sumo sacerdote de Jesús. En Hebreos encontramos un texto que nos aproxima mucho a él. Hebreos 8, el 1 y el 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, ¿qué dice? Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de su majestad en los cielos. Él es ¿qué? ¿Ministro de dónde? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Intentando terminar, para dejar las ideas en su punto, creo que hemos tocado esos 12 puntos importantes de en qué consiste el Israel espiritual. Revisar por última vez el pacto. Vamos a Éxodo otra vez. Hemos empezado con el pacto. Vamos a ver si ese pacto nos afecta o no nos afecta. Vamos a intentar leerlo en Éxodo 19, del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé en alas de águila y os he traído a mí. Me paro aquí por una razón muy sencilla. Cuando Dios saca al pueblo del cautiverio de Egipto, tiene en su mente el propósito de anunciar la venida de Cristo, que es quien resolverá el pecado y por medio de él se podrá obtener la salvación. Entendamos que la idea al pueblo, una vez sacado del cautiverio, era para que tuvieran una misión. Y esa misión era la de evangelizar y anunciar la venida de Cristo. Porque este ha sido el trabajo que han hecho todos los profetas, no el pueblo. Porque cuando Cristo se enfrenta a los fariseos y a los sacerdotes, ¿qué les dice? ¿Cómo lees si me tienes delante? ¿Cómo lees a los profetas? Por lo tanto, cuando Dios escoge a ese pueblo, lo saca del cautiverio para darse cuenta del poder que tiene con ellos y cómo los puede ayudar, ¿lo hace para ellos o lo hace para mí? Lo ha hecho para mí también. Y para cada uno de nosotros. Y vemos esas manos de Dios. En momentos difíciles, complicados, vemos la mano de Dios. Por lo tanto,
cuando se hace la promesa al pueblo saliendo de Egipto, es para que nosotros entendamos que esa promesa nos afecta a nosotros. Porque si está diciendo a los hijos de Israel, esos hijos de Israel ahora somos nosotros. Y termina el texto. Y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿qué es dar oído a su voz? Escuchar su palabra y transmitirla. Si dais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y todo eso que hemos mostrado en ese mapa, todo esto es de Dios, porque lo creó Él. Ahora hay un impostor, Fernando. Y vosotros me seréis un reino, fijaros lo que dices, de sacerdotes, gente santa. Nos está pidiendo que cumplamos con esa parte que nos corresponde. Y estas palabras las dirás a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nuestros vecinos, los que pasan por la calle, los que nos encontramos constantemente. Es decir, el pacto que se hizo en el Sinaí es el pacto que se ha hecho para la Iglesia de Cristo. Y con esa idea os dejo para que reflexionemos, pensemos y nos demos cuenta de cuál es nuestra auténtica responsabilidad como hijos de Dios y como pueblo de Israel. Que el Señor os bendiga.